Es el homenaje que los vecinos de Tábara, en Zamora, han dedicado a Leticia Rosino cuando se cumplen 5 años de su asesinato. La localidad zamorana no olvida a la joven que fue asaltada por un menor, la violó y la mató. Él está en prisión, pero la madre de la joven vuelve a reclamar un endurecimiento de las penas para los menores que cometen este tipo de delitos. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a hablar con la madre de Leticia, con Inmaculada Andrés. Ella es además la presidenta de la Fundación Leticia Rosino, que lucha porque crímenes como el cometido contra su hija reciban un mayor castigo. Además, hoy en Está Pasando, ya saben, estamos muy pendientes de la actualidad y les vamos a mostrar la nueva foto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, con esa última incorporación, la del nuevo consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. Y para imagen, la de los 2 primeros ejemplares de quebrantahuesos que habitan ya el Parque Regional de la Sierra de Gredos, en Ávila. Han llegado procedentes de Aragón, son un macho y una hembra y estos días se están aclimatando a su nueva vida en libertad. Forman parte de un proyecto de recuperación de estas aves en esa zona. Y en el tiempo del análisis, bueno, pues vamos a hablar del Día de los Museos. Este año se han lanzado un reto: convertirse en motor de desarrollo sostenible y bienestar. ¿Cómo van a hacerlo? Pues es una de las cuestiones que nos van a explicar hoy nuestros invitados. Además, los museos viven un momento dulce, con aumento de visitas, muchos de ellos. Una muy buena noticia, nos van a contar por qué se produce y por qué se debe eso. Aquí comienza Está Pasando. Y vamos a comenzar hablando de la huelga de transporte, que ya saben, estaba convocada para hoy y que afecta, entre otros, al transporte de viajeros. Eduardo. Y lo que piden los trabajadores de ese sector, Pilar, es poder jubilarse a los 60 años. El sector de transporte por carretera, de mercancías y de viajeros, para todo este jueves 24 horas de huelga nacional convocada por el sindicato CGT. Aquí en Castilla y León, la Junta ha fijado los servicios mínimos para garantizar el transporte esencial. Estamos viendo además concentraciones de trabajadores como la de los de la empresa pública de autobuses urbanos de Valladolid. Noemí Morante, buenos días. El sindicato mayoritario de Aubasa, que es la empresa de transporte público de Valladolid, ha organizado esta concentración ante la sede de la subdelegación del Gobierno aquí en Valladolid para reivindicar principalmente ese adelanto de jubilación. Arturo Barrul es el presidente del comité de empresa y, bueno, actualmente los conductores de Aubasa pues os estáis jubilando pues a los 67 años, como está estipulada la edad. ¿Por qué pedís que se adelante esa jubilación a los 60? Bien, esto es una reclamación ya que viene de mucho tiempo, principalmente porque nuestra profesión, desgraciadamente, conlleva una serie de cuestiones relacionadas con la salud que evidentemente pues a la vista estadística está. Tenemos problemas musculoesqueléticos, problemas de oído, problemas de vista, y esto a la hora de tener una cierta edad lo que hace es que pone en riesgo, digámoslo así, que la conducción o sea en unos parámetros de seguridad aceptables. Esto entendemos que las leyes lo prevén desde 2011, esa aplicación de los coeficientes reductores para que profesiones como la nuestra puedan adelantar esa edad de jubilación. ¿Para qué? Por un bien común que es el bien propio de la propia sociedad y también los problemas que conlleva nuestra propia profesión. Me llama la atención que decís que sois el sector con mayor mortalidad. Sí, eso estadísticamente es así. ¿Por qué? Porque los accidentes de tráfico, como decía antes, lo que decía, se consideran accidentes de tráfico. Tú date cuenta que la mayor mortalidad nuestra está relacionada con problemas cardiovasculares, problemas de corazón, ataques al corazón, con problemas de accidentes. Cuando son accidentes están por encima del de la industria y de la construcción. Entonces pedís que se reconozcan como accidentes
laborales. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Esta es una de las grandes reivindicaciones, que nuestros accidentes de tráfico se conviertan en accidentes laborales, ¿no? Porque son accidentes laborales, ¿no? Quizás se ve más fácilmente el riesgo en un conductor de transporte, a lo mejor de mercancías por carretera, tal, pero cuéntanos la situación de los conductores de transporte urbano, por ejemplo de Aubasa, creo que sois 530 trabajadores, ¿cuál es la edad media actual? Bueno, pues la edad media del sector de conducción está en 52 años. Estamos pues en unas medias de edades muy altas. El sector está completamente así, porque no hay un acceso a la profesión, ¿no? Y relacionado con lo que dices, ¿cuál es la particularidad del transporte urbano? Hay que añadirle a todos los problemas que tiene la propia conducción en sí, problemas musculoesqueléticos, como decía, cardiovasculares, los problemas añadidos al estrés, a la conducción en una ciudad, que hay días que evidentemente hay poco, como puede ser un domingo por la tarde, que hay poco jaleo y tal, pero la mayoría de los días la ciudad está con un tráfico intenso y eso al final a cualquiera que conducimos nuestro coche nos da estrés, ¿no? Pues imagínate 8 horas conduciendo en ese nivel, ¿no? Pues lógicamente hay que añadirle a todo lo que he dicho antes también el factor estrés, el factor prisa. Nosotros tenemos un reloj, un horario que cumplir, hay que llevar a los viajeros, hay que atender a los viajeros. Además es un poco esa la peculiaridad del transporte urbano de viajeros. Pues Arturo, muchísimas gracias por atendernos y bueno, suerte en vuestra reivindicación. Muchísimas gracias. Son los motivos desde Valladolid de esta huelga convocada de 24 horas a nivel nacional en el sector de transporte de viajeros y de mercancías. Y este mes de mayo se cumplen 5 años del asesinato de Leticia Rosino, la joven zamorana de 32 años a la que un menor de 16 agredió sexualmente y mató en 2018 en Castro Gonzalo, en Zamora. Él fue condenado a 8 años. Al alcanzar la mayoría de edad, siguió cumpliendo condena en la cárcel y saldrá en un par de años. Inmaculada Andrés es la madre de Leticia Rosino y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hija. Inmaculada, buenos días. Buenos días. Bueno, como acabo de decir, el asesino de su hija cuenta prácticamente los días para salir de prisión. Tampoco podrá acercarse ni a Castro Gonzalo ni a Tábara, pero ¿usted cree que le ha salido barato el crimen? Pues sí, le dieron, claro, la máxima, 8 años, pero 8 años no es suficiente. Él en 3 años está fuera, su condena está cumplida. Leticia tiene la condena de por vida, jamás saldrá del nicho del cementerio. El asesino tenía entonces, Inmaculada, 16 años, era menor de edad. Hace tiempo que están pidiendo ustedes un cambio en la ley del menor que no se ha producido, ¿no? ¿Qué es lo que piden exactamente que cambie? Es que sea acorde la condena, aunque sean menores de edad, la condena con el delito cometido. Una vida no se puede valorar, creo que es lo que estoy repitiendo siempre, en 6, 8 años de cárcel. Este chico con 21 años sale. Leticia jamás saldrá fuera nunca volverá a ver la luz. Que se cambien. Los menores son intocables y no, perdón, es que es un tema que me pone tan los nervios de punta. No, que cambie las leyes, que sean más duras con ellos. En estos años, Inmaculada, ¿han hablado con las administraciones? ¿Han promovido este cambio legal? ¿Lo han elevado a las autoridades competentes? Dentro de nuestras posibilidades, que lo que podemos hacer, como el acto que se ha hecho ahora, que aparte de recordarlo, es dar visibilidad a ese problema que tenemos diario, que cada 2 días está habiendo nuevas víctimas y que estamos mirando hacia otro lado. Es un problema social que no lo tenemos en cuenta y son demasiadas víctimas las que se quedan en el camino. El pasado fin de semana hubo un acto de homenaje allí en el municipio. Ni su entorno ni en el pueblo olvidan a Leticia, ¿verdad? Claro, pues en primer lugar era pues mantener vivo su recuerdo. Después la gente que no la conocía, pues para que supiera cómo era ella. Fue un poco trayectoria dentro de su corta vida laboral, pues los distintos sitios por donde pasó, por donde estuvo trabajando, sus institutos, y que dejó mucha huella por ahí, sí. Y luego lo que te comento, dar visibilidad a este problema que tenemos, a esta lacra social. Claro, eso le iba a preguntar. Perdona. No, perdone usted. No va a cambiar nada a corto plazo, pero no sé si a partir de ahora y hasta que salga de la cárcel el asesino o a partir de ese momento van a llevar a cabo alguna otra acción para promover este cambio en la ley del menor.
dentro de nuestras posibilidades haremos lo que sea posible, pero eso, lo único que nos queda es, o que podemos es reivindicar esto, que no estamos de acuerdo, pero de todas formas, con todas las leyes que están saliendo de la violencia de género machista, es que vamos para atrás, vamos para atrás. Hay demasiada gente mala en las calles. Gente, o sea, menores que están saliendo ahora, manadas, violadores, asesinos. Esas personas, cuando sean mayores, que yo tengo una frase que digo, menores violadores de mayores depredadores, y creo que no me equivoque. Es que encima toda esta gente nueva que está saliendo, más toda la gente que ha salido en la calle, es demasiada gente mala. No, esta gente no tiene cabida en la sociedad. Pues seguirán... Lo siento, pero pienso así. No, es totalmente comprensible. Inmaculada, gracias por acompañarnos en el recuerdo de esos 5 años del asesinato de Leticia, de su hija. Gracias por acompañarnos. Un saludo. Gracias a vosotros por acordaros. Un abrazo. Un saludo. Y seguimos contando qué más está pasando a esta hora en Castilla y León. Han montado una cooperativa, llevan todo el curso trabajando y hoy ponen sus productos a la venta. Y son solo niños, los alumnos de varios colegios de Soria que participan en un proyecto para aprender a poner en marcha una empresa. Hoy han montado un mercadillo con sus productos y lo que saquen irá en parte a varias ONG. Andrea Telarrea, buenos días. ¿Qué tal les está yendo de momento? 7 centros de Soria y provincia participan en el proyecto Emprende en mi escuela. Como el propio nombre indica, son ellos los encargados de crear una cooperativa, elaborar estos productos y después venderlos. Miriam, profesora del Colegio Trilema Soria, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto y cómo se implican los alumnos en él? Pues mira, es un proyecto muy chulo que impulsan desde la Cámara de Comercio de Soria y consiste básicamente en crear una cooperativa con los alumnos de quinto o sexto de primaria. Y la idea es que se trabaje el emprendimiento desde edades tempranas. Nosotros estamos con la clase quinto de primaria y hemos empezado en septiembre y han creado su propia cooperativa. Y es un proyecto súper chulo en el que ellos se convierten en los emprendedores, ¿no? Entonces ellos han creado sus productos, han creado una junta directiva, tienen sus cargos, también han destinado un 30% para una causa social, en este caso es el síndrome de Dravet. Entonces lo bonito es que realmente ellos aprenden cómo crear una cooperativa y se responsabilizan. Claro, Miriam, ellos antes de esto sabían lo que era una cooperativa, hemos tenido que enseñarles, ¿no?, este término. Exactamente, no sabían y tampoco sabían todo lo que supone, ¿no? Porque al final cuando crean un producto pues tienen que saber hacerles el etiquetado, tienen que ver que el producto nos permita recuperar lo que hemos invertido, entonces realmente para ellos ha sido un aprendizaje chulísimo. Miriam, le vamos a preguntar a alguno de los alumnos, ¿no? Tenemos con nosotros a Pablo. Pablo, ¿qué es lo que más has aprendido de este proyecto y qué es lo que más te ha gustado? Pues lo que más me ha gustado es trabajar todos en equipo, hacer los productos y también pues un poco de todo. Habéis aprendido a ser los que gestionáis una empresa, ¿no? Sí, hemos aprendido pues los presidentes, qué funciones tienen, los tesoreros, los secretarios. Y al final también pues es para pasárnoslos bien y aprender sobre, para en un futuro a ver si podemos ser, pues... Si podéis ser futuros empresarios. Sí, futuros empresarios. Pablo, cuéntame, ¿qué productos hemos elaborado nosotros? Pues hemos elaborado jabones, bolígrafos, broches, pelotas y antiestrés. Las pelotas antiestrés son con un globo de síndrome de Dravet, que es una enfermedad que... pues surge muy poco en la vida, entonces es 1 de cada 100.000 niños y en Europa hay 10 niños con ese síndrome y nosotros hemos tenido la suerte de conocer a uno en Olvega, que se llama Diego. Y es una forma de ayudarles también a ellos, sí, ¿verdad? Vamos a donarles el 30% de lo que ganemos. Pues Pablo, muchísimas gracias por participar en esta actividad y también a todos los coles. Como veis, una actividad que busca fomentar el emprendimiento de los jóvenes, pero también ese punto de solidaridad, porque todos y cada uno de los colegios que participan donan una parte de los beneficios a una causa benéfica. Pues que vaya bien, que vendan mucho y ya se quedan ese aprendizaje para ser futuros empresarios. Y hoy es jueves, eso quiere decir que hay reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, hoy con la incorporación del nuevo consejero de la Presidencia. Esta que están viendo es la nueva foto de familia del Gobierno autonómico ya con, el que ven en imagen, Luis Miguel González Gago, que tomó posesión del cargo el pasado lunes
en sustitución de Jesús Julio Carnero. Reunión de la que enseguida empezaremos a conocer los acuerdos aprobados. Como siempre, nos disponemos ya a escuchar en directo el comienzo de la comparecencia del portavoz de la Junta. De residuos de nuestra comunidad autónoma. Se declara de utilidad pública y urgente ocupación la concentración parcelaria en la zona de Tordehumos, Villabrágima y Morales de Campos en Valladolid, y se prevén inversiones por un importe de 10,3 millones de euros. Hablamos de concentrar aproximadamente unas 14.400 hectáreas de cultivo que pertenecen a 1.723 propietarios. Las obras permitirán el desarrollo de 310 kilómetros de caminos y 80 kilómetros de desagüe, lo que significa la magnitud de las mismas. En el ámbito sanitario... Bien, pueden seguir la comparecencia íntegra escaneando ese código QR que los conduce a la página web de la tele, si no todo el resumen a partir de las 2:30 en el informativo de Castilla y León Televisión. Y hoy, 18 de mayo, también es el Día Internacional de los Museos, unos espacios que en muchos casos no dejan de incorporar nuevos fondos. Es el caso del Museo de Palencia, que tiene reservado un lugar para esas piezas que proceden de donaciones. Coincidiendo con esta celebración, el museo ha presentado hoy las que ocupan ya esa vitrina del donante. Alba Míguez, ¿qué hay y quién lo ha donado? Sí, muy buenos días. Precisamente con el motivo del Día del Museo, aquí en el Museo de Palencia se cumple con una tradición, algo que ya se ha convertido en tradición. Estamos con el director del museo, con Javier. Muy buenos días. Hola, buenos días. Esta tradición es esta vitrina que están viendo aquí en pantalla, es la vitrina del donante. Son objetos que llegan cada año al museo y que además nos va a explicar Javier, hay de todo, son muy curiosos, sirven para aumentar la colección, ¿verdad?, del museo de aquí de Palencia. Y además pues tiene también un gesto con esas personas que lo donan, aunque es verdad que es la ley lo marca así, que es su obligación, pero bueno, también se quiere tener un detalle con todos ellos, ¿verdad, Javier? Bueno, los hallazgos fortuitos arqueológicos sí que están obligados los ciudadanos que lo encuentren a entregarlo al museo, pero luego hay donaciones también que son particulares, que es un gesto altruista del ciudadano. Por ejemplo, Miguel Trillo, que nos ha donado una colección de postales de su serie Souvenir, que nos lo ha firmado, que es el fotógrafo que las hizo pues hace ya 30 años, pues es un gesto que le honra, porque hay que pensar también que los museos provinciales tienen 3 secciones: Bellas Artes, Arqueología y Etnografía, y siempre cualquier objeto que encaje dentro de esa sección del patrimonio cultural pues puede ser entregado al museo provincial. Tenemos, aparte de esas fotografías, tenemos objetos, bueno, sobre todo muy curiosas, ¿verdad, Javier? Vamos a empezar por la más llamativa, a lo mejor, que es ese bastón. Sí, un bastón estoque, que es una pieza muy curiosa, que es un bastón que enmascara una espada, un estoque interior. Es un elemento de indumentaria que se puso de moda en el siglo XVIII y fue muy usado a lo largo del siglo XIX. Y bueno, pues encaja dentro de esa colección de indumentaria tradicional que puede tener en el museo. Son objetos que además han llegado desde muchos puntos de la provincia de Palencia. Sí, hay desde cerámica tradicional de un alfar de Cuillas en el norte palentino, una chapulimentada de la zona sur del Cerrato, y luego en la zona intermedia de la provincia pues tenemos una punta de lanza de hierro y hachas pulimentadas de Avia de las Torres, o cerámica de tradición, cerámica vacea y romana del yacimiento de la ciudad de Paredes de Nava. Como decíamos, son objetos que llegan al museo y que además sirven para aumentar, ¿no?, la colección tan importante, en este caso, que tiene el Museo de Palencia. Sí, aumentan porque son objetos muy singulares. El hacha pulimentada de tono verdoso, pues habría que enmarcarlo dentro de una circulación de hachas de prestigio neolíticas de hace 5 o 6 mil años de antigüedad, pero también se aumenta o ha aumentado la colección de restos de escultura románica, con un capitel que ha donado el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, un capitel de esquina tallado por las 2 caras, que presenta una decoración de animales y vegetal con una calidad técnica impresionante, y que habría que relacionar o enmarcar con el monasterio de San Salvador de Nogal de las Huertas.
Además hay que recordar, Javier, aparte de esta programación especial que se ha desarrollado, que es gratuita la entrada durante los próximos días, precisamente para que la gente se anime a venir a conocer y visitar el museo. Sí, durante toda la semana en la que se ubica el 18 de mayo, generalmente la entrada a los museos es gratuita. Pues no hay mejor aliciente, ¿verdad, Javier?, para visitar los museos, no solo el de Palencia, sino los de toda la comunidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos todos esos hallazgos que acaban de llegar al Museo de Palencia. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Alba, y te diré también que no es el único museo que hoy incorpora nuevas piezas. Un poquito más adelante les hablaremos de otras incorporaciones a otro importante museo de Castilla y León. Y Pilar, este Día de los Museos es el tema del análisis de hoy en Está Pasando, un día internacional que tiene un lema que en principio no relacionaríamos mucho con la actividad principal de un centro museístico. Sí, ahora se lo vamos a contar. Ya ven que la celebración del Día de los Museos multiplica las actividades culturales durante toda esta semana. No solo se circunscribe a hoy, se celebra el Día de los Museos desde finales de los años 70 como una forma de concienciar sobre la importancia que tienen los museos para el desarrollo social, para el intercambio cultural. Es una celebración global. Solo el año pasado 37.000 museos, ahí es nada esa cifra, de 158 países se sumaron a esta iniciativa. Y cada año, como decía Eduardo, se elige un lema. El de el de 2023, es el siguiente: Museo, Sostenibilidad y Bienestar. Les voy a presentar ya a nuestros invitados de hoy. Son Inés Rodríguez Hidalgo, que es la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid. Inés, gracias por estar con nosotros en este día en el que seguro que tenéis muchas cosas que hacer, pero habéis dedicado un tiempo para estar en el programa. Gracias, Inés. Muchas gracias por invitarnos. Le acompaña Pedro Pérez Castro, que es el director del Museo Art Nouveau y Art Deco de la Casa Lis de Salamanca. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Porque además el esfuerzo es mayor, que viene de Salamanca. También nos acompaña José Luis Cosío Alcalde, que es el director del Museo del Cuento y la Ciencia de Paredes de Nava en Palencia, un museo pequeñito pero encantador. Yo les recomiendo que lo visiten. Muchísimas gracias también por el esfuerzo, por venir y por hablar hoy de los museos aquí en nuestro programa. Y también nos atiende Coré Escobar Zamora, que es la coordinadora general del MUSAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que como saben ustedes está ubicado en León. Coré, gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues la pregunta que les voy a hacer es sostenibilidad y bienestar. Les voy a preguntar a los invitados qué pueden hacer los museos a los que ustedes representan para contribuir en ese reto que se ha marcado, ese reto de todos los museos y que, bueno, pues preside ese Día Internacional de los Museos. Inés. Este lema lo establece el ICOM, la Organización Internacional de Museos, sin consultar a nadie, y con el lema tampoco tenemos una vinculación obligatoria, es decir, no hace falta que nuestro día se dedique precisamente a ese lema. Yo creo que el tema de sostenibilidad, al menos en nuestro museo, es algo que va de oficio. Sí. Es evidente que en los últimos años, o si quieres incluso décadas, buscamos una iluminación pues, de menor coste energético, no se malgasta nada, todo lo que se puede se recicla, es decir, la sostenibilidad es una actitud en nuestra manera de funcionar. Y en cuanto al bienestar, que me gusta especialmente esa parte del lema, pues yo creo que está claro que ofrecer al público, después de lo mal que lo hemos pasado, ¿no? Sí. Experiencias que son emocionantes y que son placenteras y que encima te enseñan, si quieres, y te conectan con otras personas y te conectan con la cultura, es una manera de contribuir al bienestar. Al bienestar, desde luego. Pedro. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con ella, con mi colega. Creo que vamos a los museos a pasarlo bien, no a sufrir. Y intentamos que sean espacios muy agradables, donde se calme un poquito el estrés del ritmo cotidiano y se puedan disfrutar no solo de las piezas, sino también del espacio. Por ejemplo, la Casa Lis es muy importante el color, la luz. Entonces, para nosotros es importante que el visitante cuando entre se encuentre muy bien, como en casa. Y el eslogan de bienestar es fundamental. José Luis, a veces eso nos olvidamos que son lugares de bienestar y no nos acordamos hasta que entramos y más, cuando salimos, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso llevamos menos de un año abiertos, pero desde luego lo que nos dicen todos los visitantes es que entran en un mundo de fantasía y les ayuda durante el periodo de tiempo que están dentro a
a ver las cosas desde otro punto de vista, el tiempo se para y bueno, asociarlo a la ciencia, evidentemente, a través del arte y de las mujeres científicas, pues hace que el mundo, la gente que nos visita piense de una manera distinta y yo creo que eso es muy positivo. Y con respecto a la sostenibilidad, desde luego, como decía Inés, en nuestro caso, al ser un museo de reciente apertura, hemos destinado una parte importante de nuestro presupuesto a que la iluminación, en este caso, sea de bajo consumo y desde luego pues ayude a la sostenibilidad del espacio. Corel, le lanzo la misma pregunta. ¿Cómo el arte contemporáneo del MUSAC puede conectar con ese bienestar y con esa sostenibilidad que es el lema de este año? Bueno, pues evidentemente nosotros lo hacemos, como somos un museo especializado en creación contemporánea y arte contemporánea, vamos a trabajar el día de hoy a través de obras de los artistas en nuestra colección que abordan este tipo de temas, que o bien abordan cuestiones de sostenibilidad o abordan cuestiones también de la ausencia de bienestar y cómo se puede contribuir al bienestar en general. También considero que el practicar la sostenibilidad, a ser eficientes en muchos sentidos, es una actitud y bueno, creo que todos los museos tendemos a tratar de crear ambientes no agradables, sino unos ambientes que sean propios del público. Por nuestra parte, consideramos que el lema seleccionado por ICOM este año tiene mucho que ver con la nueva definición de museo que aprobó la Asamblea General Extraordinaria del ICOM en pleno 2022, que básicamente os leo muy rápido. Para un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos, hay el bienestar también. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, es muy importante, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Entonces yo creo que independientemente de con qué objeto trabajamos, creo que es algo que todos nosotros procuramos. Bueno, a ver si vamos a poder tener oportunidad de hablar también del futuro de los museos, por dónde pasa ese futuro. Castilla y León puede presumir de museos, los hay grandes, los hay pequeños, muy diversos y muy especializados. Le hemos pedido ayuda a Eduardo para que nos sitúe, para que nos acerque a algunos de esos museos que tenemos en la comunidad. Eduardo. Pues mira, Pilar, aquí en Castilla y León hay diversos museos que dependen directamente de la comunidad autónoma. Son los museos autonómicos de los que la comunidad es titular y son estos 4 que vamos a ver a continuación: el etnográfico en Zamora, el de arte contemporáneo en León, el MUSAC, el de la siderurgia y la minería en Sabero, también en León, y el de la evolución humana en Burgos. Luego están también los provinciales, uno en cada provincia. Ahí la comunidad se encarga de la gestión. El panorama museístico de Castilla y León se completa con unos 350 centros públicos y privados. El portal de datos de la Junta de Castilla y León nos dice que el año pasado recibieron entre todos a casi 390.000 visitantes, un 25% más que el año anterior. Quédense con este dato de visitas porque en lo que llevamos de este año 2023 se ha incrementado considerablemente el número de visitantes a nuestros museos. En la parte de arriba están viendo la cifra de lo que va de este año, del año 2023, debajo la del año pasado. Solo el mes anterior, para no aburrirles con datos, en Castilla y León los museos recibieron a casi 60.000 visitantes. Son 16.000 personas más que en abril del año pasado. Eso en los que dependen de una u otra manera de la comunidad autónoma. Pero es que además aquí en Castilla y León están 2 de los 16 museos que son titularidad del Estado y que están por todo el país. Los 2 están en Valladolid y son el Museo Nacional de Escultura y también el Museo Casa Cervantes. El de Escultura recibió el año pasado casi 95.000 visitas, 6.500 más que el año anterior. Y ojo a otro dato que contabiliza el Ministerio de Cultura: los seguidores en las redes sociales. Tiene 56.000, un poquito más. Y la casa donde vivió el autor del Quijote en 1605 tuvo el año pasado 21.000 visitantes, 4.000 más que el año anterior. Y en las redes sociales acumula ya más de 26.000 seguidores. Bueno, pues ahí están esos datos. Le voy a preguntar a nuestros invitados, ¿están viviendo los museos un boom de visitas? Inés. Yo creo que era esperable. Sí. Lo hemos pasado mal, han sido años de restricciones en los aforos, de mantenimiento de distancias, en talleres infantiles, todo complicado. O sea, aguantar es un signo de resiliencia, pero bien, con mayúsculas. Ahora la gente
y me incluyo en la gente, tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de disfrutar de todo. Desde luego en nuestro museo estamos viendo cada día 4 y 5 autobuses escolares, cada uno con sus 50 y pico ocupantes, llenar el museo por las mañanas de ese público tan maravilloso que viene, y luego los fines de semana pues el público. O sea que en el Museo de la Ciencia corroboráis ese boom de visitas. En la Casa Lis también, porque tengo entendido que recibió un 73% más de visitas que el año anterior, 137.760 para ser más exactos. Pedro, ¿a qué lo atribuimos? ¿Lo atribuimos a que hemos pasado la pandemia, tenemos ganas de aprender, de salir, de tocar todo eso que no hemos podido con tanta restricción? Tenemos muchas ganas de salir y de visitar cosas. Además, la Casa Lis se nutre mucho de turistas, con lo cual, sobre todo internacionales, con lo cual este aumento está siendo espectacular. Este año vamos a estar cerca de 200.000 visitantes. Y esto también es sostenibilidad, es decir, por un lado, yo a veces hago hincapié en el tema de los visitantes, que quiere decir que hay una respuesta a la sociedad, que le interesa a la sociedad lo que estamos ofreciéndole. Y luego también, evidentemente, la sostenibilidad económica, que en esto somos líderes, no solo nacionales, sino a nivel internacional, porque generamos el 90% de nuestros recursos propios nuestros. Propios, sí. José Luis, tú nos decías que vuestro museo hace poco que ha abierto sus puertas, claro, no tenéis con qué comparar, pero sí que habéis visto que ha tenido una buena aceptación. ¿A qué crees que es debido? Aparte de, bueno, pues por el contenido, ¿no?, del museo. Bueno, por un lado, evidentemente, por el trabajo realizado a través de redes sociales, como estaba comentando el compañero. Se ha hecho un trabajo duro en el que, bueno, hemos intentado dar a conocer el museo no solamente en la provincia de Palencia, siendo uno de los museos más visitados, sino también, evidentemente, en las provincias que están alrededor, incluyendo también, como hablaba antes con Inés, off the record, en el País Vasco y en Cantabria, ¿no? Nos interesa mucho que otras provincias, evidentemente, conozcan los museos de Castilla y León, y ese trabajo, que ha sido, bueno, un poco martillo pilón, ha producido ese efecto. Por otro lado, el boca a boca. Evidentemente, somos un museo que está establecido en una población muy chiquitita, como es Paredes de Nava, y, bueno, el boca a boca de la gente que ha ido visitándolo pues ha hecho que, bueno, pues que vuelvan a hacer visitas con otros familiares o que vengan gente nueva. Además, hace poco habéis estado hasta en una de las pantallas de Times Square en Nueva York, o sea que el trabajo que estáis haciendo es de elogiar. Sí, evidentemente nosotros estábamos viendo las cifras ahora, yo creo, los tres compañeros aquí desde la mesa, ¿no?, de los museos, el que nosotros hayamos sido visitados por 10.000 personas durante este primer año, pues es una aportación chiquitita a esos números, pero desde luego cada vez somos más conocidos y eso pues, bueno, pues, nos llena de orgullo a todo el equipo que está detrás. Core, también tengo datos del MUSAC, duplicó en 2022 las visitas de 2021, 50.000 frente a 25.000. ¿Cómo lo analiza, Core? ¿Desde qué punto de vista le podemos atribuir este aumento de las visitas? Pues yo creo que, como han dicho mis compañeros, pues es una suma de factores. Por una parte, las ganas de vivir experiencias reales, después de haber estado mucho tiempo confinados y muy volcados en la virtualidad, eso por una parte. Otra parte también por la vuelta y el aumento del turismo generalizado en las ciudades, pues obviamente también nos nutrimos de ello. Luego, estamos haciendo programaciones muy atractivas, experienciales, porque hay unas ganas de volver a vivir la experiencia, más la experiencia, y que no sea solo un contenido absolutamente educativo, un discurso ya dado, sino que se ofrece al público la posibilidad de visitar el museo y experimentar con las obras. Y luego también, por supuesto, las redes sociales, que además yo creo que el confinamiento hizo que volcáramos programación de todos los museos. Nos volcásemos en las redes sociales y esto tiene una contrapartida, y es que tienes más visibilidad, que también se nutre luego en la experiencia de la visita al museo. Y finalmente, y al menos en el caso del MUSAC, por supuesto, la labor que hacen siempre las áreas de educación, porque están fidelizando públicos juveniles y públicos estudiantiles que también vienen. Inicialmente vienen con los colegios y luego siguen siendo usuarios de los museos. Claro, hay diferentes factores que explican este aumento
aumento de las visitas, ha cambiado mucho el concepto de museo, porque además de visitar las propias obras, los museos, repasando un poco ya no solo lo que hacen estos días, sino la programación de todo el año, bueno, pues vemos talleres de yoga en la Casa Lis, representaciones teatrales también en el Museo de la Ciencia. Eso, antes se veía como espacios donde no tocar, solo ver, estar muy quietos, y ahora es todo lo contrario, que son museos muy interactivos, donde se busca mucho que haya experiencias muy sensoriales con el público, interactuar mucho. Inés, ¿cómo lo veis? Afortunadamente, esa heterodoxia que ha caracterizado siempre a los museos de ciencia interactivos, que no hemos sido considerados museos, y que cada vez que se habla de museos todo el mundo piensa en lugares donde hay colecciones que se exponen en vitrinas cerradas, pues por su enorme valor artístico, histórico, económico, lo que sea, y nosotros siempre hemos sido otra cosa. Yo creo que esa heterodoxia que nos define se está extendiendo, y eso es bueno. O sea, efectivamente, nosotros somos museos para vivir experiencias y emociones, que la puedes tener contemplando una obra de arte que está en una vitrina o un cuadro que está en una pared, pero también la puedes tener experimentando por ti mismo, siendo protagonista del acto en sí de aprendizaje mediante el juego. Esa característica tan propia de los museos de ciencia interactivos creo que es extensible a otros museos, y eso es bueno. Eso es un cambio, una evolución, diría yo, en el concepto del museo, más amplia, más cercana al público. Pedro, ¿qué opinas sobre esto? Sí, yo creo que el gran reto está en la comunicación con la comunidad local, con tu propia ciudad. Dar una respuesta al turismo es relativamente sencillo, es decir, sí, que tienes eso garantizado, ¿no? De alguna manera. Si tienes calidad y tienes un buen producto, pues lo van a venir a ver seguro. Si ya hemos hecho una buena comunicación de ello también, claro. Pero la relación con la sociedad local es muy importante, mantenerla durante todo el año. Nosotros, por ejemplo, esta semana hemos intentado relacionarnos con los sectores más activos, ¿no? Lo que tú decías, de hacer talleres de yoga, hacer teatro, hacer toda una serie de actividades. Y mañana tenemos una gran fiesta sobre los años 20, que es muy bonita, con música en directo, de jazz, y eso es lo que hace realmente que el museo se vincule con su propia sociedad y lo consideren como suyo. Claro. José Luis. Bueno, yo quería en este aspecto comentar que tradicionalmente pues, un museo está diseñado para dar acceso evidentemente a obras de arte y a objetos de valor, y de alguna manera para conservarse con el fin de que toda la gente lo vea, ¿no? Pero yo creo que desde hace unos años para acá, como decían los dos compañeros, eso ha cambiado, y de alguna forma, en nuestro caso, con la obra de Rosana Largo Rodríguez, nuestra compañera y amiga, lo que hemos intentado es que, sobre todo los más jóvenes, puedan interactuar con las obras y vean desde una parte práctica qué es lo que pueden hacer, ¿no? Yo creo que ese tipo de museo, el anterior, el que yo digo, el tradicional, debe de seguir existiendo, evidentemente, pero yo creo que nos tenemos que adecuar también un poco a los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Core, esto también es un poco de renovarse o morir, o sea, hay que bueno, pues garantizar que la gente vaya a los museos, y hay que hacer bueno, pues todo lo posible para acercarles las obras. Yo creo que esta nueva visión de los museos está muy relacionada con, o al revés, creo que el ICOM ha sido muy sensible al ver lo que la sociedad estaba demandando actualmente de los museos, y por eso modificó la definición de museo para hacerlo como más integrado, más abierto a la comunidad, más como un espacio de diálogo. También creo que un museo nunca debe olvidar lo que le hace ser un museo, es decir, eso que es específico de un museo que no tienen otros centros culturales, otros centros cívicos, y que son las labores relacionadas con su colección. La conservación, el estudio, la investigación, la educación, la difusión, pero es en esas formas de transmitir, tal vez, o en esas formas de hacer comunidad, en lo que creo que más se está innovando. Por eso es tan importante también la mediación en los museos y saber llegar a la sociedad, a la más cercana, y luego también a la general. Y también hay que tener en cuenta, y eso es una nueva demanda social, que ahora nos manejamos en dos realidades, ¿no? La realidad y la virtualidad. Entonces, pongamos que más que nada tenemos que estar con el tiempo, no renovarse o morir, porque hay parte de las cuestiones, que es la especificidad de lo que te hace ser un museo, que no necesariamente tiene que renovarse, pero sí que adaptarse a las demandas sociales. Ahora hay muchas relecturas de colecciones, se están repensando las museografías,
quiero decir que, bueno, sí, es estar con los tiempos, estar en tu sociedad. Claro, y si hablamos de los tiempos, del devenir de los tiempos, pues claro, tenemos que hablar de las nuevas tecnologías. Yo no sé cómo se plantean en sus respectivos museos la introducción de las nuevas tecnologías en, bueno, pues en las exposiciones, en las obras, o si se han planteado dar el salto de sus museos al metaverso o la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Cómo está esto? Porque si es que no lo han incorporado ya y yo no me he enterado. Claro, ¿cómo está esto, por ejemplo, Inés, en el Museo de la Ciencia? Yo veo las nuevas tecnologías como una herramienta. Vivir fuera de la sociedad y del momento que nos ha tocado sería absurdo cerrar los ojos a ello. Luego hay que utilizarlo como herramienta, siempre que nos sirva para hacer mejor lo que sabemos hacer. Pero luego mi frase sería más madera. Sí. Más madera para tocar, sí. Más madera, más experiencias táctiles, más experiencias manipulativas. Yo creo que en nuestro museo al menos el propósito es ofrecer al público lo que no tiene en su casa, ni en su cole, ni en su móvil. Ya. Algo diferente. Diferente, distinto. Y eso creo que solo podemos hacerlo nosotros. Pedro. Sí, evidentemente las nuevas tecnologías tienen que tomarse en cuenta. Nosotros las estamos utilizando en exposiciones temporales, el tema del metaverso, ¿no? la digitalización, pero yo soy muy prudente porque para mí lo más importante, lo que hemos hablado antes, el espacio, es tu casa. Nosotros en nuestra casa nos dejamos que nuestros invitados vayan haciendo fotografías por todos los lados, ¿verdad? Sí. Nosotros no dejamos hacer fotografías. Le decimos a la gente, si quieres comunicar tu experiencia en redes sociales, te vamos a dedicar un espacio para que lo hagas. Pero el resto del museo no utilices el móvil. Ya. Hay que tener cuidado un poco con él. También en verdad, como ha dicho mi colega, que depende un poco de cada museo, ¿no? Claro. José Luis, ¿os habéis planteado dar el salto al metaverso después del éxito que habéis tenido en este primer año? Bueno, yo aquí tengo una dicotomía también, como los compañeros, importante. Por un lado, nosotros utilizamos la inteligencia artificial y sí, la parte de digitalización para la comunicación. Creo que sí que es muy importante porque el alcance que se puede dar de un museo, insisto, chiquitito en una población de no llega a 2.000 habitantes, ayuda mucho, eso así. Pero es cierto que nosotros sí permitimos hacer fotos a las familias para que de alguna manera se lleven ese recuerdo, porque nuestro espacio sí que queremos que sea un espacio de comunidad entre niños, abuelos, padres, tíos, nietos, y se lleven un recuerdo. Es cierto que intentamos que no salgan fotos profesionales de dentro porque pierden la magia que nosotros decimos, claro, ¿no? Claro. Pero creemos que sí que es importante que se comparta entre ellos. Son, como decía el compañero, son museos distintos y desde luego pues cada uno tiene sus propias herramientas, ideas y demás. Es una pelea muy dura, ¿eh? Sí. Porque lo normal es cuando entras en el patio de la Casa Lis, que es impresionante de luz y de colores, claro. sacar y hacer una foto. Claro. Nosotros decimos, guarda el móvil. Claro. Además, disfruta primero. Sí, claro. Lo que pasa es que nos cuesta, yo creo. Pero bueno, Core, no sé qué opinas al respecto. Veremos un Musac en el metaverso. No sé si en alguna reunión, cuando planteáis las directrices de lo que tiene que ser el museo en el futuro, ¿os planteáis que ese futuro pasa por ahí sí o sí o no? Bueno, hablar de futuro es complicado, pero como hemos hecho todo, el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que cualquier planteamiento previo de futuro tienes que verte ahí y luego ya veremos. Lo que sí es que en el Musac la tecnología es un hecho casi desde su apertura, puesto que muchas de nuestras obras tienen una naturaleza muy tecnológica. Por otra parte, todos estamos en redes sociales. Pero lo que está claro y hemos evidenciado, y lo hemos evidenciado sobre todo a raíz de la pandemia, es que la visita, la experiencia, la visita física, la visita real, el uso del museo a día de hoy no es comparable con la virtualidad o con vivir las cosas de manera virtual. Entonces, bueno, veremos qué nos depara el futuro y veremos cómo nos adaptamos a él, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, porque yo creo que hay una generación que no es virtual y sin embargo otra que sí. Habrá que ir estudiando la sociedad, adaptándonos a ellas y estando ahí.
Corea antes hablaba pues creo que fue en la respuesta de la primera pregunta que yo os lanzaba un poco, ella hablaba pues eso de cómo los museos tienen que ser accesibles a todo el mundo. Cuando hablamos de accesibilidad también tenemos que hablar de pues, financiación. Así brevemente, porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero los sistemas de financiación de los museos deben mejorar, ¿son suficientes los recursos con los que contáis? ¿Qué os haría falta para poder mejorar la gestión de esos museos, Inés? Yo creo que siempre es insuficiente, pero es que la inversión en cultura pues es algo un poco a fondo perdido. Lo que pasa es que yo invitaría a probar lo contrario, que seguro que es muchísimo más caro. Entonces, nos vendrían muy bien más recursos económicos, más recursos personales. Aún así, creo que hacemos un uso bastante racional de recursos públicos. Nosotros somos un museo municipal. Y ya que has mencionado la palabra accesibilidad, permíteme también hacer un apunte a que las acciones, todas las iniciativas relacionadas con accesibilidad y con inclusión, que en nuestro caso pues son, yo creo que importantes, siempre son necesarias, siempre son imprescindibles, cualquier pequeña cosa que se haga, pero siempre son insuficientes. Un poco como el presupuesto. Pedro, ¿cómo mejorar la financiación y que la gente también, los particulares, puedan tener ventajas, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos hecho un esfuerzo en este sentido, porque conseguir financiación significa tener más recursos para tú hacer más cosas, para contratar a más gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cadena de tiendas. Tenemos 3 tiendas en Salamanca, que además nos han ayudado a promocionar el museo, porque las tiendas de la Casa Lis ya son famosas. Y este tipo de búsqueda de recursos, que a veces pueden ser un poco criticables desde el punto de vista institucional, yo creo que permiten precisamente que te den más independencia, porque tienes recursos para poder hacer cosas. Claro, y aumentar la oferta cultural. José Luis. Bueno, en nuestro caso, como decíamos, somos un museo humilde, ya es para nosotros suficiente el aporte y el apoyo incondicional durante este periodo de tiempo de Luis Calderón, el alcalde de Paredes de Nava. Y nosotros hemos abierto otra vena que viene evidentemente de otra parte de nuestro trabajo como agencia también de marketing digital que tenemos, que es el aporte de la empresa privada. Nosotros pensamos que es fundamental. La empresa privada tiene que saber, y lo digo a nivel comarcal, local y regional, que el apoyo a los museos es algo que les va a redundar, evidentemente, en su propia economía. Nosotros nos hemos dado cuenta, y lo hemos hecho así, lo hemos preguntado, que aquellas instituciones o aquellas empresas que nos han apoyado durante los primeros 6 meses de vida han recibido a cambio más visitas, sobre todo a nivel de hostelería, evidentemente, que es la parte más potente, con más comensales o con más visitantes o con más gente que se queda en la zona. Creemos que un museo puede aglutinar muchos cambios en una comarca tan pequeña como puede ser Tierra de Campos, y hicimos una apuesta decidida por ello a nivel, digamos, empresarial, y nos ha funcionado muy bien. Por eso desde aquí aprovecho y pido evidentemente ese pequeño apoyo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Enhorabuena en este Día de los Museos. Ojalá podamos seguir hablando de ese momento dulce, ¿no?, que decíamos antes al principio de los museos. Coré, Inés, Pedro y José Luis, gracias, y seguid haciéndolo tan bien como lo estáis haciendo hasta ahora. A ti. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y les contamos que siguen las incorporaciones en el Parque Natural de Sierra de Gredos, en Ávila. Estamos hablando de un nuevo quebrantahuesos que se une a otra pareja que ya hace unos meses empezó a habitar esa zona. Eduardo. Sí, la Sierra de Gredos en Ávila tiene un nuevo habitante, se llama Benemérita, es el tercero de los quebrantahuesos que han llegado para repoblar esta especie extinguida hace décadas. Ha estado 30 días en un centro de cría en Zaragoza, 60 en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Huesca, y ahora en Ávila tiene que acostumbrarse al que va a ser Samuel Senovilla, su nuevo hábitat.
Muy buenas, pues hoy hemos querido cambiar la redacción por un sitio paradisiaco, por la Sierra de Gredos. Ahora mismo estamos a 1800 metros de altitud y nos encontramos con Gerardo Báguena, es el director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en España. Gerardo, ¿qué importancia tiene lo que habéis llevado a cabo hoy? Traer un ejemplar desde Ordesa y Monteperdido, en el Pirineo de Huesca, hasta aquí, la Sierra de Gredos. Sí, bueno, es una gran satisfacción poder revertir la historia de las extinciones en España. El quebrantahuesos fue extinguido de la Sierra de Gredos por la mano del hombre. El último ejemplar conocido fue matado en el año 47, y desde entonces no ha vuelto a haber quebrantahuesos. Tener la capacidad de poder devolver una especie a su medio natural, tener las mimbres para poder construir una población desde cero, ver cómo crecen, ayudarlas, es una satisfacción para cualquier conservacionista y para todo el equipo técnico de la Fundación, en este caso también con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y a través de la ayuda LIFE, pues es una meta maravillosa, de tratar de devolver a la vida una población extinta de una especie amenazada de extinción en España. Lo que más nos ha sorprendido esta mañana era que ese ejemplar, esa hembra de quebrantahuesos, apenas tiene 90 días y es ya una ave gigantesca. ¿Cómo ha sido su llegada hasta aquí, su corta vida? Estos animales llegan a medir hasta 3 metros, pesará hasta 7 kilos, es una de las aves más grandes de España junto con el buitre negro. Nació con apenas 120 gramos, es decir, estamos hablando de un tiempo récord. Nacen con 120 gramos y tan solo con 90 días pesan 5 kilos. Tienen una contrarreloj porque tienen que estar en el campo volando en el momento donde hay más alimento, que es en la primavera-verano. Si estos ejemplares saltaran al vuelo en septiembre-octubre, donde ya ha bajado el ganado, sus posibilidades de sobrevivir serían mínimas o nulas. Lo que hay una sincronía perfecta entre la ecología reproductora de esta especie y la abundancia de alimento en el campo. Llegará junio, estará capacitada para volar, tendrá 120 días, hará ejercicios de vuelo, su patrón de estrés nos indicará que es mi momento, abrirme esa puerta, saldrá y si todo va bien, pues la veremos ciclar por los cielos de Gredos, alimentándose de toda la ganadería y las cabras monteses que, como sabemos, hay por aquí. Gerardo, y este solo es el pequeño paso de un grandísimo sueño precioso que es crear un corredor por toda la península ibérica para que estas aves puedan trasladarse entre las montañas que tenemos. Sí, en el pasado lo hemos hecho mal. El hombre no ha hecho las cosas bien, no hemos tratado a la naturaleza quizá con la honestidad que deberíamos, y la meta de este proyecto es restaurar, revertir la extinción y devolver a cada montaña española la población de quebrantahuesos que le arrebatamos. El sueño es que desde Pirineos, Pico de Europa, Sistema Central, Gredos, hasta Andalucía, todos los quebrantahuesos tengan un pasillo ecológico ocupando las mejores montañas españolas y por otra parte las mejores montañas europeas. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la Sierra de Gredos. Ya vamos a dejar tranquilo a esa hembra de quebrantahuesos que ahora pasará 30 días en esa jaula para luego comenzar a sobrevolar este precioso paraje. Pues nada, Samuel, le damos la bienvenida a la Sierra de Gredos. Gracias y buenas tardes. Y bueno, te voy a dar una razón más para acercarnos hoy en el Día de los Museos a un museo, en este caso al Torreón de Lozoya, en Segovia. Desde esta misma tarde podemos ver la exposición de Marc Chagall, Los estados del alma. Bueno, pues seguro que merece una visita. Ahí estamos viendo esa exposición con la que nosotros nos despedimos, pero recuerden que mañana volvemos, mañana viernes a partir de las 12:30. Estamos aquí como dos clavos. Hasta mañana. Disfruten del día. Adiós.